Muy buenos días a todos, mi nombre es Sergio Iván Medina Martínez. El día de hoy les voy a presentar el siguiente artículo que tiene como nombre Dinámica de una cámara de envejecimiento de plástico con control de temperatura PI. Por la parte de esta presentación vamos a tener la introducción, la metodología, los resultados, las conclusiones, los agradecimientos y finalmente las referencias. Por la parte de la introducción, el plástico es una materia prima indispensable en la vida del ser humano por las propiedades que posee y es altamente utilizado en los sectores tanto industriales como médicos. Un ejemplo de esto son en la fabricación de accesorios de automóvil, ropa, equipos electrónicos y construcción, medicina, herramientas, etc., con una producción anual en el 2019 de 369 millones de toneladas a nivel mundial. El plástico también ha representado un problema ambiental debido a que los residuos terminan en el mar o en vertederos, causando una contaminación ambiental, la cual produce gases de efecto invernadero y tóxicos, llamados dioxinas, que causan graves problemas a la salud humana, por lo que las organizaciones de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebró la cuarta asamblea en el 2019, buscando con otros países una producción de consumo sustentable utilizando un modelo que se llama economía circular, con lo cual busca crear plásticos más ligeros, versátiles y duraderos, y asimismo desarrollar directrices que informen al consumidor final sobre el uso, producción, normas y etiquetas del plástico. Para la creación de nuevos polímeros se realizan pruebas de laboratorio para determinar el ciclo de vida útil por medio de una cámara de envejecimiento, la cual tiene un sistema térmico que provoca una degradación acelerada del plástico, por lo que a la hora de controlar la temperatura en una cámara de envejecimiento se puede realizar de la siguiente forma, por medio de una función de transferencia que se puede hacer por un modelo matemático o de forma empírica. En este caso ahorita se está mostrando el modelo matemático en donde θ de S es la temperatura final, H de IDS es la entrada de flujo de calor, R es la resistencia térmica, C es la capacitancia térmica, o también conociendo los materiales de construcción, en donde P es la energía radiada, delta es la constante de Boltzmann, A es el área de las paredes interiores de la cámara de envejecimiento, epsilon es la constante de emisividad del material y T es la temperatura de la superficie del material. Además, también es necesario conocer P-loss, que corresponde a la pérdida de energía dentro de la cámara de envejecimiento, en donde K es la constante de conductividad térmica, A es el área de las paredes internas de la cámara de envejecimiento, delta de T es la diferencia de la temperatura tanto interior y exterior de la cámara de envejecimiento y T es el espesor del aislante de la cámara de envejecimiento. Por la parte de la metodología, en este trabajo se propone el desarrollo e implementación de un controlador PI, obteniendo la dinámica del sistema de temperatura de manera práctica, siguiendo la normativa ASTM-D 4329, en el cual se establece que un ciclo completo de envejecimiento, el cual está dado por 12 horas y está dividido en 4 secuencias, con diferentes ciclos de encendido de las lámparas, temperaturas y porcentajes de accionamiento, como se muestra en la figura 1 y tabla 1. En el caso de la figura 1, tenemos la luminaria 1 y la luminaria 2. También vamos a tener el aislante dentro de la cámara de envejecimiento y las probetas es el material a envejecer. En la parte de la tabla 1 vamos a tener las secuencias, que son 4. Vamos a también tener la temperatura, en las 3 primeras son 60 grados centígrados y al final 50 grados. Y el porcentaje de envejecimiento son las 12 horas multiplicado por el porcentaje o por 0.22. También vamos a tener la luminaria L1 y L2, en donde vamos a tener la secuencia de encendido de estas, en donde dependiendo de la secuencia va a estar encendido tanto la luminaria 1 o la luminaria 2 o inclusive ambas. Para controlar la temperatura primero se tiene que obtener la caracterización de la cámara de envejecimiento como se muestra en la figura 2 y 3. En la parte de la figura 2 vamos a ingresar una señal de control al sistema térmico y ver cómo se comporta la temperatura dentro de la cámara de envejecimiento. Para
poder obtener la función de transferencia de forma práctica, pues es necesario guardar los datos. Estos datos se guardaron en una computadora y se graficaron, que sería la parte de la figura 3. Una vez que se tienen guardados los datos, se utiliza una herramienta de MATLAB, la cual tiene como nombre Toolbox de MATLAB System Identification, la cual nos va a dar los siguientes valores por medio de una ecuación, en donde CDS es la salida de la temperatura, el comportamiento de la temperatura, y UDS es la señal de control. En este caso vamos a tener tres variables del sistema, en donde K es la ganancia del sistema como tal, L es el retardo del sistema y T es la constante de tiempo. Una vez que se obtienen estos valores, se procede a obtener el controlador PI paralelo, como se muestra en la figura 4, en donde vamos a tener primero una señal RS, que sería la de referencia. Vamos a tener la señal de salida, que es YDS, en donde el error es la diferencia entre RDS y YDS. Este error va a ingresar al controlador PI paralelo, y finalmente el controlador PI paralelo nos va a dar una salida UDS, que es la que va a controlar el sistema térmico dentro de la cámara de envejecimiento. Por lo que la ecuación que representa el controlador PI es UDT, que es la salida del controlador PI, y el error EDT. En el caso del error EDT hay que recordar que es RDS entre YDS. Y finalmente vamos a tener los valores de KP y KI, por lo que se obtienen utilizando una herramienta de MATLAB, la cual tiene como nombre MATLAB Payday Turner. Los valores se muestran en la tabla 4, en donde tenemos la secuencia, en este caso del amanecer. Vamos a tener el valor de KP y de KI, que en este caso para amanecer es de 3.76 y de KI es de 0.0737. Una vez que se obtienen estos valores, hay que recordar que están en el dominio S, por lo que el primer paso es pasarlo al dominio Z para poderlo pasar posteriormente a una ecuación de diferencias y estos valores poderlo ingresar a un microcontrolador. Por lo que el primer paso es utilizar el método Tustin, pasarlo del tiempo continuo a un tiempo discreto, en donde se tiene que sustituir el valor de S igual a 2 sobre TS, que es el tiempo de muestreo, por Z menos 1 entre Z más 1. Los valores que nos resultó se muestran en la siguiente tabla. Se puede observar que los valores de KP no cambian, sino nada más cambia la de KI por TS sobre 2. Una vez que se obtienen los valores obtenidos del controlador discreto, por sí mismo no se pueden ingresar a un microcontrolador, por lo que se necesita convertir la ecuación de diferencias aplicando la transformada inversa de Z, dando la siguiente ecuación, donde tenemos U de K, que es la ley de control actual, U de K menos 1 es la ley de control anterior, más KP, que es la ganancia proporcional, E de K es el error actual, y E de K menos 1 es el error anterior. KI es la ganancia integral y TDS es el tiempo de muestreo sobre 2. Y al final de cuentas también tenemos el error actual más el error anterior. Una vez que se hace en cada una de las secuencias, pues se puede obtener la ecuación de diferencias, en donde estas ecuaciones de diferencias finalmente se van a poder ingresar al microcontrolador. Una vez que se obtiene la caracterización y las ecuaciones de diferencias, la implementación del controlador PI se observa en la figura 5, donde en primer lugar se tiene el microcontrolador, el cual es el encargado de obtener la información de la temperatura dentro de la cámara de envejecimiento. Esto se puede lograr por medio de un convertidor de analógico a digital. Una vez que se tiene la temperatura, también el microcontrolador es el encargado de asignar los ciclos amanecer, mediodía, atardecer y anochecer, y dependiendo de la temperatura que esté, pues va a seleccionar el controlador PI adecuado a la secuencia. Finalmente, dentro del microcontrolador pues va a arrojar una señal de control. En este caso se ve reflejada por la señal de control PWM, que va a actuar en el sistema térmico de la cámara de envejecimiento, que la planta sería la cámara de envejecimiento.
por lo que nuestro prototipo puede estar dividido en tres fases: la parte de almacenamiento, que es donde se van a guardar la temperatura de la cámara de envejecimiento, la parte de control, que sería la del microcontrolador, y la fase de accionamiento, que sería el sistema térmico de la cámara de envejecimiento, la planta y como tal el sensor y acondicionamiento. Finalmente se obtuvieron los siguientes resultados. Para verificar el método que se implementa, se compara de forma individual cada uno de los controles de la cámara de envejecimiento con respecto a una simulación, en donde se observa que se tiene un comportamiento similar con respecto a la simulación y alcanzando una temperatura de 60 grados centígrados en un tiempo aproximado de 250 segundos. Para la secuencia amanecer, la temperatura en el tiempo de establecimiento tiene un error menor al 1%, como se muestra en la figura 6. De la misma forma, similar sucede con el ciclo del mediodía, como se muestra en la figura 7. En el caso de la secuencia atardecer, también tiene un tiempo de establecimiento de 400 segundos, como se observa en la figura 8, con un error de establecimiento similar a los anteriores. Finalmente se implementa el control de la cámara de envejecimiento de plástico, como se muestra en la figura 9, donde se muestra la efectividad del método. En este caso son dos secuencias de envejecimiento, en donde aquí empieza el primero y acá empieza el segundo ciclo de envejecimiento, por lo que se muestra la efectividad. Por la parte de las conclusiones, en este trabajo se desarrolla un control PI para una cámara de envejecimiento de plástico bajo la norma ASTM-D 4329, la cual consiste en el desarrollo de tres funciones de transferencia que van empleándose conforme el ciclo de trabajo se desarrolla. Al tener la dinámica del sistema diferente para cada semiciclo de trabajo, es necesario implementar un microcontrolador con tres acciones de control de trabajo. Esto es posible por medio de la conversión del controlador PI en tiempo discreto y por una expresión de diferencias que puede ser interpretada por un microcontrolador como un valor de PWM de accionamiento de luminaria. Por la parte de agradecimiento, se agradece al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT de México y a la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Académica Profesional Tianguis. Finalmente se muestran las referencias con el cual fue posible desarrollar este artículo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. Gracias.